Para iniciar este mensaje leamos Jonás capítulo 1, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El libro de Jonás es uno de los más conocidos de la Biblia. Creo que muchas personas o todos nosotros recordamos la historia del gran pez tragando al profeta. Hasta los niños saben esos cánticos. Pero el mensaje principal de este libro no es el gran pez, sino, hermano, en este libro podemos ver la misericordia de Dios y la lucha del hombre con el llamamiento y la voluntad divina y muchas cosas más. Jonás es uno de los profetas, o de hecho el profeta que tuvo actitudes muy controvertidas con Dios, probablemente el más juzgado por sus actos. Sin embargo, tristemente, es el que más se parece muchas veces a nosotros, y por algo está ahí en la palabra de Dios como ejemplo y testimonio para nuestras vidas. En las siguientes semanas, si Dios lo permite y si no se cambian los planes, quiero que llevemos un estudio resumido de este libro, aplicándolo a nuestras propias vidas. Y quiero que leamos nuevamente los versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, o sea, predica contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era un siervo de Dios, un profeta de Dios, un hombre que conocía a Dios, conocía su voz, conocía su voluntad. Este hombre le servía a Dios, pero hermanos, llegó el día en que la orden que Dios le dio, el mandamiento directo que Dios le dio a su vida, era predicar la palabra de Dios a Nínive. Y uno, pues, cuando lee esto se queda en las nubes. Pero hermano, Nínive era la capital de Asiria. Los asirios eran enemigos terribles de Israel. Ellos eran malvados, ellos eran crueles. Estaba leyendo ayer que, hermanos, ellos torturaban a las ciudades enemigas. Y fíjense que había muchas formas de tortura de los asirios. Literalmente, esta gente le quitaba la piel a los líderes o prisioneros enemigos mientras todavía estaban vivos. Imagínense la crueldad de esta gente, cómo tenían una imaginación tan terrible para hacer eso. Aparte de eso, ellos empalaban a sus enemigos, o sea, los atravesaban y como un palo y los ponían así como un espectáculo, como un show a la gente de las ciudades a las que estaban atacando. Ahí los tenían muertos, puros animales, hermano, y era una forma de sembrar el terror a las ciudades. Además, otra forma de tortura era que ellos cortaban los pies, las manos, la nariz, las orejas o los genitales de los soldados enemigos. Ellos también obligaban a los principales prisioneros a caminar cargando las cabezas cortadas de sus propios familiares. Era una gente terrible. Ellos incendiaban y destruían ciudades enteras, hacían pirámides de los cráneos de la gente que mataba. Ellos sacaban a los bebés de los vientres de las embarazadas, partían a la mujer prácticamente su estómago para sacar al bebé. Ellos deportaban a los que quedaban vivos y los llevaban como esclavos. Así que, hermanos, Nínive era la capital de Asiria. Estos asirios eran gente malvada, gente cruel, eran enemigos de muchas naciones, odiados por muchas naciones, incluyendo el pueblo de Israel, porque eran enemigos de Israel. Y Jonás era parte del pueblo de Israel. Entonces, con estos datos podemos entender por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Incluso vamos a ver más adelante en el capítulo 4, él mismo dice que no quería que Dios perdonara a Nínive. Pero hermanos, apliquemos la experiencia de Jonás a nuestras vidas, porque Dios le dice: levántate y ve a Nínive, pero en el versículo 3
Dice, y Jonás se levantó, pero mire, para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay muchas enseñanzas aquí, pero apliquemos todo esto a nuestras vidas. Por ejemplo, muchas veces decimos que queremos servirle a Dios, muchas veces decimos que queremos hacer la voluntad de Dios, y hermano, hasta lo cantamos, lo decimos, lo expresamos, oramos: Señor, concédeme hacer tu voluntad. Pero ¿cuántas veces se habla del desobediente profeta Jonás? Pero nosotros muchas veces, conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas, simplemente no la hacemos porque no nos gusta o porque no nos parece. Porque, hermanos, nosotros conocemos la voluntad de Dios a través de su palabra. Dios nos habla continuamente, mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Nos habla de que necesitamos buscarle más, nos habla de entregarnos a Él, nos habla de orar, nos habla de leer la Biblia, nos habla de congregarnos, nos habla de renunciar al pecado, de amar a Dios por sobre todas las cosas, de darle el primer lugar a Dios, de amar a nuestros prójimos, de perdonarnos unos a otros, de amar a nuestros enemigos, de orar por nuestros enemigos, de no ser envidiosos, de no ser chismosos, y podría darles un gran listado de no juzgar. Pero, hermanos, muchas veces nosotros, conociendo la voluntad de Dios y sabiendo qué es la voluntad de Dios, muchas veces no lo obedecemos. Y por eso les digo, ¿cuántas veces Jonás ha sido juzgado por el pueblo de Dios? Pues, ¡ay, qué terrible! Este Jonás no le hizo caso a Dios, no obedeció a Dios. Pero la pregunta hoy es para nosotros mismos: ¿le estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque muchas veces, como Jonás, hacemos lo que hizo Jonás, hacemos todo lo contrario. Fíjese que ahí que leímos el versículo 3, dice que Dios lo mandó a Nínive, pero Jonás se levantó y se fue a Tarsis. Son lugares que nosotros no conocemos. Entonces, cuando uno solo lo lee, pues no entiende gran cosa. Pero fíjese que Nínive estaba aproximadamente a 800 kilómetros de donde estaba Jonás, donde hoy es Irak. Pero Tarsis estaba a 4000 kilómetros en dirección opuesta a Nínive. O sea, era el destino más lejano al que Jonás podía huir. Dios le dijo: ve a Nínive. Él se fue a Tarsis, al lugar opuesto, completamente contrario. Nosotros muchas veces, como Jonás, hacemos lo contrario a lo que Dios nos manda. Por ejemplo, ¿cuántas veces Dios nos llama a acercarnos a Él? Usted sabe, continuamente nos habla de buscarle más, de acercarnos más a Él. ¿Y qué hacemos? Muchas veces lo que hacemos es lo contrario, nos alejamos de Él, damos pasos de retroceso en lugar de acercarnos a Él. Aquí dice en la parte final del versículo 3 que Él se fue a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Quiero que deje un papel allí y vamos a Oseas, unas páginas atrás de Jonás. En Oseas capítulo 11, versículo 2. Esto hacía el pueblo de Israel. Y mire Dios cuánta paciencia ha tenido con su pueblo, con el pueblo de Israel y con su iglesia. Dice: cuanto más yo los llamaba, ¿qué hacían ellos? Tanto más se alejaban de mí. Qué bárbaros los del pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Qué duros, qué rebeldes. Pero nosotros somos así. Si no, hermano, hoy seríamos una lumbrera todos. O sea, este mensaje es para usted y también es para mí, porque ninguno de nosotros hemos llegado a la plenitud de la obediencia, ni a la plenitud del acercamiento a Dios. Y si algo sabemos es que Dios continuamente nos llama a acercarnos más. Él nos atrae con cuerdas de amor, Él nos atrae a través de diferentes procesos, Él nos atrae siempre a través de su palabra. Pero, hermano, nosotros muchas veces por la dureza de nuestro corazón hacemos esto. Cuanto más yo los llamaba,
tanto más se alejaban de mí. A los Baales, o sea, a los ídolos sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Mire el 3. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, hablando del pueblo de Israel, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Esto Dios lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace con nosotros, hermano. Él nos llama continuamente, nos atrae, nos enseña a caminar, anda con nosotros, nos toma de nuestra mano derecha y nos lleva adelante. Pero ¿cuántas veces nosotros endurecemos nuestro corazón? Dice en el 4 que Él los atraía con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, levantó de ellos el yugo de esclavitud, y lo mismo ha hecho con nosotros. Mire, Él nos atrae con tantas misericordias. Hoy usted ha disfrutado de sus misericordias, yo he disfrutado de sus misericordias, y si alguno aquí me dice que no, hermano, es porque estamos ciegos, porque sus misericordias son nuevas a cada momento, a cada instante. Él siempre llamándonos con su amor, con su misericordia, con su fidelidad, con su paciencia. Pero muchas veces nos pasa lo mismo que el pueblo de Israel. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y mire el versículo 7. Dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Cuánta rebeldía contra Dios, hermano, y cuánta paciencia Dios tiene hacia nuestras vidas. Reflexionemos en nuestras vidas. ¿Será que nos estamos acercando más a Dios o nos estamos alejando de Él? ¿Cuántas cosas sabemos que son su voluntad y no las hacemos? Mire, aquí dice: me llaman el Altísimo. ¿Y cuántas veces nosotros adoramos a Dios? Le decimos: tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero no le obedecemos. Le llamamos el Altísimo, pero no lo queremos enaltecer, no le queremos dar el lugar del Señor y dueño de nuestras vidas. Como Jesús dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y hermano, eso nos pasa, y eso es continuo. Ese título de Señor es reconocerlo como nuestro amo, es reconocer su autoridad, pero muchas veces, como el pueblo de Israel, son solo palabras vacías. Igual que decirle Altísimo, igual que decirle Señor, pero simplemente queremos hacer nuestra propia voluntad como pequeños Jonacitos. Dios sigue buscando gente que de verdad quiera obedecer a Dios. ¿Cuántas veces nosotros decimos que le amamos y que queremos servirle, que queremos obedecerle? Pero de verdad, hermano, si algo hoy está en peligro de extinción, es gente que quiera obedecerle incondicionalmente, gente que quiera servirle incondicionalmente. Cada vez hay menos. Fíjese que a veces, muchas veces, de hecho, Dios mismo pone los deseos en nuestro corazón, y son deseos que nosotros no podemos ni siquiera soportar, y ahí vamos con el deseo que Él ha puesto en nuestro corazón. Otras veces no va a ser así. Dios va a estar probando nuestra obediencia y nos va a tocar servirle o hacer cosas que no están de acuerdo a nuestro gusto, de acuerdo a nuestra propia lógica o a nuestro pensamiento. Pero hermano, Dios siempre prueba nuestra obediencia, y ese sería otro tema, pero solo quiero que veamos muchas aplicaciones del capítulo 1 de Jonás. Dios está probando tu obediencia y Dios está probando mi obediencia. Lo importante aquí es: ¿será que le obedezco a Dios? ¿O le obedezco solo cuando a mí me parece? ¿O le obedezco solo cuando yo tengo algún tipo de ganancia? ¿O le obedezco solamente cuando es de acuerdo a mis gustos o de acuerdo a mi lógica? Pero hermano, qué importante que examinemos nuestras vidas a la luz del libro de Jonás y pensemos: ¿seré yo como Jonás? ¿Cuánto se canta? Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios.
Por eso al mar profundo la gente lo tira. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros somos esos pequeños Jonases? Tal vez Dios no te ha mandado a predicar a Nínive, pero Dios te ha mandado cosas que son pequeñas muchas veces, que no requieren ni siquiera tanto esfuerzo, pero no estamos dispuestos a obedecer. Dios nos manda cuántas cosas, pero hermano, muchas veces la dureza de nuestro corazón es tan terrible. Y dice la palabra de Dios que Jonás huyó de la presencia del Señor. Pero hermanos, nosotros sabemos que nadie puede huir de la presencia de Dios, nadie. Por más que la gente se quiera esconder, por más que la gente muchas veces se esconde para hacer cosas en oculto, Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. Aunque te metas abajo de la cama, aunque te vayas abajo de un puente, hagas lo que hagas, Dios te ve en todo lugar, Dios te oye en todo lugar, y eso mismo nos guarda y nos libra de, hermano, hundirnos en el pecado y de vivir con esa reverencia a Dios. Vamos al Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que hermano, no podemos huir de Dios, no podemos escondernos de Dios. Qué importante es conocer esta palabra de Dios y creerla. Porque hermano, en la actualidad hay muchos cristianos que viven autoengañados. Muchos cristianos que creen que porque engañan al pastor o porque engañan al esposo, a la esposa, a los hijos, a los vecinos, a los familiares, a los hermanos de una congregación, entonces todo está bien, porque nadie conoce lo que están haciendo en oculto, porque todo está bien secreto. Hasta se sienten supercampeones porque están llevando una doble vida y nadie lo sabe. Ay, hermano, pero Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. A Dios le vamos a dar cuentas de nuestras vidas un día. Así que lo importante no es lo que sepa fulano o mengano de nosotros. Lo importante es qué es lo que Dios ve en nuestras vidas. Eso es lo realmente importante. Pero regresemos a Jonás capítulo 1, versículo 3, donde dice que Jonás entonces se levanta y se va al extremo contrario, se va a Tarsis. Y dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Vemos en estos versículos cómo Jonás antepuso su propia voluntad entonces. Pero hermano, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, se levantan tormentas, tanto internas como externas, porque no hay paz fuera de la voluntad de Dios.
Fíjese que en la vida vamos a enfrentar diferentes tormentas. Algunas serán para formación de nuestro carácter, para procesarnos, para crecimiento espiritual, pero otras van a venir para corregirnos como un trato de Dios. Esta tormenta tenía el propósito de hacer volver a Jonás. Esta tormenta estaba mostrando el amor de Dios hacia Jonás. Dios pudo haber dejado a Jonás tranquilo y pudo haber dicho, bueno, Jonás no quiere, pues no quiere, me levanto a otro profeta. Habría sido una señal de abandono, pero veamos la misericordia de Dios. Esa tormenta era evidencia que Dios todavía tenía planes para Jonás. Esa tormenta todavía era parte de la misericordia y la fidelidad de Dios hacia Jonás. Y hermano, nosotros muchas veces en la vida, cuando nos salimos de la voluntad de Dios, cuando tomamos malas decisiones, cuando hacemos nuestra propia voluntad, ¿cuántas veces vendrá la corrección de Dios a nuestras vidas? Pero esa corrección siempre será Dios mostrando su misericordia y su amor hacia nuestras vidas. Siempre es llamándonos, siempre es atrayéndonos, porque nos ama y quiere cumplir su voluntad y su propósito en nuestras vidas. Deje un papelito ahí y vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Leamos el versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué precioso este pasaje, ¿verdad? Hermano, Dios al que ama disciplina, así como usted como padre ha disciplinado a sus hijos. Y a veces hasta les daba de más, ¿verdad? Cuando le daba ahí su colerita, de repente iban patadas incluidas con el cincho. Cómo Dios habla tan claro y dice que si se veneraba a los padres que nos disciplinaban y nos disciplinaban como a ellos les parecía. Claro, ellos procurando hacer lo mejor por nosotros, algunas veces se equivocaban, algunas veces se les pasaba la mano, pero qué importante darnos cuenta que así como el padre y la madre disciplina a sus hijos porque los ama, y en el libro de Proverbios dice que el padre que no disciplina a sus hijos porque no le ama, hermano, pero el que ama realmente disciplina a sus hijos. Cuánto más Dios que nos ama, cuánto más Dios nos sale al paso, cuánto más Dios cuando muchas veces tomamos nuestros propios caminos, hacemos nuestros propios planes, nos apartamos de la voluntad de Dios, nos alejamos de su misericordia, de su gracia. ¿Cuántas veces Dios va a tratar con nuestras vidas? Pero hermano, hay que aprovechar la disciplina del Señor. Por supuesto, lo mejor y algo que le pido a Dios es que me dé un corazón que sea humilde, que sea sencillo, que sea obediente, que no tenga que tratar duramente conmigo para que yo entienda. Y le digo, incluya esa oración también usted, porque muchas veces se lo he dicho y realmente es mi deseo. Qué triste que solo por las malas entendamos. Usted ha tenido diferentes hijos, hay un hijo que usted solo le habla y le obedece, qué bonito el muchachito.
pero hay otro que usted le da cincho y ni con el cincho obedece. ¿Qué clase de hijos queremos ser nosotros? ¿Los que solo oímos su voz y le obedecemos? ¿O que tenga que tratar duramente con nosotros para que nosotros podamos humillarnos, podamos rendirnos? Y a veces, hermano, tristemente, incluyendo los tratos de Dios, la disciplina de Dios, uno mira que las personas a veces ni así se vuelven a Dios. Pero hermano, este estudio es para que lo apliquemos a nuestras vidas y meditemos en nuestras propias vidas. Quiero ser yo como Jonás. Jonás tuvo que llegar a aquella gran tormenta y mire, y ni así. Jonás no recapacitó. Vayamos nuevamente a Jonás, capítulo 1. ¿Qué hizo Jonás ante la tormenta? No dice la Biblia que se humilló y comenzó a orar y le pidió perdón a Dios y le dijo: Señor, perdóname, yo sé que esto es por mi culpa, yo ahora me voy a ir a predicar a Nínive conforme a tu voluntad, ten misericordia de mi vida. Nada de eso. Dice en la parte final del capítulo 5, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, como que no estaba pasando nada. Qué Jonás ¿verdad? Pero hermanos, a veces nosotros somos así. Están pasando situaciones difíciles, está viniendo la corrección de Dios, estamos cosa tras cosa, olas tras olas, y no entendemos, y no despertamos, y no nos humillamos. Aquí estaba Jonasito dormido muy tranquilamente, como que nada estaba pasando. Como decimos aquí en Guatemala, se estaba haciendo el loco. Y mira el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Esa frase, hermano, la deberíamos de aplicar a nuestras propias vidas. ¿Qué tienes, dormilón? ¿Cuántas veces se nos tendría que hablar así? ¿Qué tienes, dormilón? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces estamos en las grandes tormentas de la vida? ¿Cuántas veces, miren todo lo que nos rodea? No estamos viviendo en el jardín del Edén, ¿verdad, hermanos? Estamos viviendo en un mundo que está hecho un caos. Estamos viviendo en un mundo donde las noticias cada vez son más terribles. Estamos viviendo en un mundo donde todo nos grita que ya Cristo viene. Estamos viviendo en un mundo con tantas situaciones difíciles. Aparte, cada uno de nosotros pasamos tantas situaciones, pero hermano, nada nos hace clamar, nada nos hace orar. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Fíjese que sin ni siquiera pasar cosas difíciles deberíamos de clamar a Dios, de orar a Dios, de rogar a Dios, pero no lo hacemos. Pero cuando están las cosas difíciles, tampoco lo hacemos. No nos hace clamar ni las enfermedades, ni las debilidades, ni los problemas matrimoniales. Claro, no hay problemas matrimoniales, ¿verdad? Claro que hay. Ni los problemas con los hijos, ni, hermano, que los hijos se van a una condenación eterna, sin fe, sin esperanza, ni que nuestros familiares se están condenando, no quieren creer en Dios, ni nuestra condición espiritual tibia, ni la condición de la iglesia aquí en el nivel y a nivel mundial, ni las tormentas de todo este mundo colapsándose. Nada nos hace clamar. Estamos como Jonás, dormidos. Estamos como Jonás, indiferentes. Estamos como Jonás, como que no está pasando nada. Nuestra barquita ya se está despozolando y como que no está pasando nada. Nuestra familia se está despozolando y como que no está pasando nada. El mundo se está destruyendo, las almas se están perdiendo y como que no está pasando nada. Creo que estas palabras necesitamos aplicarlas a nuestra propia vida, porque muchas veces estamos dormidos en nuestra vida espiritual, entretenidos en tantas cosas de esta vida, y lo que menos hacemos es orar. Aún los que le servimos a Dios, muchas veces caemos en el error de estar muy activos, pero sin comunión con Dios. Así que esta palabra y este mensaje es para todos. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Levántate y clama a tu Dios. ¿Cómo estamos
en esta noche? ¿Será que estamos despiertos espiritualmente? Fíjese que me llama la atención un hombre pagano, un hombre que no conocía a Dios, un hombre idólatra. Ese patrón de la nave se le acerca a Jonás y Dios usa a ese hombre para hablarle a su profeta. ¿Qué tenés, dormilón? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Levantémonos a buscar a Dios, hermanos. El mundo a nuestro alrededor está tambaleando. Cristo ya viene. Es hora de despertarnos. Como dice allá en Tesalonicenses, cuando habla de la pronta venida de Cristo: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y como usted sabe y lo hemos meditado, Cristo viene por una iglesia despierta. Cristo habló de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las prudentes tomaron aceite para sus lámparas. Hermano, necesitamos estar despiertos porque Cristo ya viene. Necesitamos estar despiertos y necesitamos orar y clamar, porque todos nosotros, yo le aseguro que si usted ahorita se pone a hacer un listado de qué cosas necesita que Dios obre, que Dios intervenga, le aseguro que si usted lo piensa, son muchas situaciones que usted necesita la intervención de Dios. Y hermano, principalmente la salvación de las almas, la salvación de nuestros amados. Pero ¿cuántas veces como que estamos dormidos, como Jonás, tranquilitos, como que no está pasando nada? Y hermano, está pasando mucho. Está pasando mucho. ¿Cuántos de ustedes hoy mismo están pasando por tormentas terribles en sus vidas? Batallas, luchas, problemas, situaciones que nos hacen llorar. Y hermano, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Pero fíjese que un punto importante aquí que quiero tocar en este pasaje es que hay situaciones en las vidas, en nuestras vidas, en las que aunque clamemos y oremos y lloremos, Dios pide nuestra obediencia. Para hacerlo más claro, Dios le había dicho a Jonás que fuera ¿a dónde? Así se les quedó, a Nínive. Él se fue a Tarsis. A consecuencia de esto llegó la tormenta. ¿Qué tenía que hacer Jonás? Arrepentirse y obedecerle a Dios. La oración jamás sustituye la obediencia. Que se le quede esto: la oración no sustituye la obediencia. ¿Cuántos cristianos quieren cambios en sus vidas, cambios en sus hogares, cambios en su vida espiritual? Dios envía su palabra mostrando su voluntad, pero nos hacemos los locos, como que no es con nosotros, y tal vez oramos y las situaciones difíciles se tornan más difíciles y seguimos orando, pero muchas veces lo que necesitamos es arrepentirnos, cambiar de actitud, dar pasos de obediencia y hacer lo que Dios nos está mandando hacer, dar pasos que necesitamos dar, hacer renuncias que necesitamos hacer. Y ese es el problema del cristiano, que no damos pasos. El problema en nosotros, hermano, es que muchas veces nos conformamos con orar y solo orar sin obediencia, y creemos que porque oramos ahí está resuelto todo, cuando Dios muchas veces envía su palabra y nos habla para que nosotros cambiemos de actitud. De nada le hubiera servido a Jonás ponerse a clamar sin un cambio de actitud. Todo va de la mano. Y hermano, cuando oramos a Dios, Él mismo nos hace conciencia de esto y Él mismo redarguye en nuestro corazón. Es que Dios es fiel. Muchas veces no cambian las situaciones y no prosperamos espiritualmente, pero es porque Dios nos ha hablado 1 vez, 2 veces, 4 veces, 10 veces, pero nos hemos hecho los desentendidos o estamos tan dormidos que somos inconscientes, que estamos en el lugar equivocado con la actitud equivocada. Y por eso qué importante es estudiar y meditar la palabra de Dios, porque es para tu bien, porque es para mi bien. Vamos al Salmo 119, 59. Deje un papelito en Jonás 1. Esto es lo que usted y yo necesitamos hacer siempre, continuamente. Dice: consideré mis caminos. O sea,
Reflexioné en mis caminos, en mi vida. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Examiné mi vida y ¿qué hice? Volví mis pies a tus testimonios. Lo que Dios siempre nos manda es a esto, a un autoexamen continuo, porque nos encanta examinar la vida de los demás, ¿verdad? Para eso somos expertos, somos doctores, somos especialistas en diagnosticar a los demás. Pero hermano, a lo que Dios me llama a mí y lo llama a ustedes a considerar nuestra propia vida. ¿Estoy viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Qué cosas son las que debo cambiar? ¿Qué cosas son las que Dios me ha hablado y yo sé que son su voluntad y no las estoy haciendo? Consideré mis caminos, volví mis pies a tus testimonios. Mira el 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Nosotros pasamos años de años, hermano, y no hay cambio, no hay decisiones, no hay pasos de obediencia, no hay renuncias, nada. Vamos a Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Dice, escudriñemos nuestros caminos, o sea, examinar detenidamente, cuidadosamente, profundamente. Escudriñemos nuestros caminos, nuestra forma de vida, y busquemos y volvámonos a Jehová. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer, hermano. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé de su gracia, porque queremos tomar otras salidas, pero Dios está esperando tu obediencia y mi obediencia. Regresemos a Jonás capítulo 1. Vamos avanzando. Versículo 7. Y dijeron cada uno a sus compañeros, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Me llama la atención que Jonás no se puso a justificarse, no se puso a echarle la culpa a los demás, o no dijo esto es por casualidad, es la época de invierno, es normal, o pobrecito yo como sufro, sino que, hermano, hasta cierto punto él fue íntegro, porque él dijo, es por mi causa que ha venido esto. Muchas veces nosotros corremos el peligro de culpar a los demás. Siempre estamos culpando al esposo, a la esposa, a los hijos, al vecino, al familiar, al pastor, a la iglesia, al ambiente, a los amigos, al mal ejemplo que me dan los demás. Todo es una excusa. Pero hermano, delante de Dios no valen las excusas. ¿Cómo necesitamos dejar las excusas y ser íntegros delante de Dios? Aquella tormenta era tan terrible que esos marineros clamaban a sus ídolos, clamaban a sus dioses. Eran marineros, conocían el mar, conocían las tormentas, tenían experiencia. Esa tormenta se había salido de lo normal. Pero mire Jonás, es triste ver la situación de Jonás, pero hermano, cuando uno se examina, uno se da cuenta, realmente este hombre quedó allí, porque es un testimonio para nosotros, porque nosotros muchas veces actuamos de esta manera, porque aún la integridad y la sinceridad no sustituye el arrepentimiento y la obediencia. Él estaba siendo sincero, él estaba siendo íntegro,
pero eso no sustituye el arrepentimiento y la obediencia. Piense, ¿de qué sirve estar sinceramente equivocado si no hay cambio de actitud? No sirve de nada. Es importante ser íntegros, es importante reconocer nuestra necesidad, es importante reconocer y ser conscientes de esas áreas en que no estamos bien. Pero hermano, el solo ser conscientes o el solo ser sinceros no es suficiente. Dice la palabra de Dios que la tormenta siguió, y es impresionante que Jonás les dice: tómenme y échenme al mar, y el mar se va a aquietar, en el versículo 12, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Qué impresionante cómo somos los seres humanos. A veces preferimos seguir sufriendo consecuencias de nuestras rebeldías antes que humillarnos y arrepentirnos. Jonás seguía en decadencia, prácticamente aquí estaba firmando su sentencia de muerte. Es triste ver cómo muchos amados cristianos actúan de esa manera, siguen tomando malas decisiones en lugar de tomar el camino del arrepentimiento, de la humillación, del sometimiento a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces duele el alma porque son muy amados, pero uno ve su continuo sufrimiento, cómo van de mal en peor, porque a pesar del trato de Dios, a pesar de lo que están viendo, cuántas veces nuestro corazón se endurece de tal manera que seguimos en nuestras vidas, seguimos en nuestras necedades, seguimos tomando malas decisiones? Sigue el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Hasta estos hombres clamaron a Dios, y Jonás en todo el capítulo 1 no lo vemos clamar a Dios. Aquellos hombres primero dice que clamaron a sus ídolos. Mire cómo nosotros muchas veces nos jactamos de que conocemos al Dios vivo, al Dios real, que ya no adoramos ídolos. Pero hermano, ¿cuántas veces la gente que adora ídolos son más fieles a sus ídolos y le oran más a esos ídolos que no tienen poder que nosotros, que tenemos al Dios vivo, al Todopoderoso, al que sí oye? No le clamamos. Cuando yo estaba en los hospitales miraba cómo la gente, a veces allí en los cuartitos donde hay unos ídolos, la gente se iba ahí por horas a sentarse delante de los ídolos, a pedirle a sus dioses, a sus ídolos, que como dice en el Salmo 115, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Y hermano, y nosotros teniendo al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo y la tierra, al Dios que nos dice: clama a mí, yo te responderé, no oramos, no clamamos, no rogamos, no suplicamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, de verdad, hermano. Y estos marineros primero le piden a sus dioses. Ahora, ante el testimonio de Jonás, ellos claman a Jehová, dice aquí en el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. O sea, ellos creyeron en el Dios de Jonás y clamaron a Jehová. Pero Jonásito en todo el capítulo 1 no clama a Dios. Sigue en su misma necedad, sigue en su misma dureza y no clama a Dios. Estos hasta le ruegan a Dios. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, oh Jehová. Miren esa humildad de estos hombres. A veces los impíos actúan mejor que nosotros. Que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y mire, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres temieron a Dios, ofrecieron sacrificio a Dios, hicieron votos a Dios
y Jonás seguía duro, Jonás seguía terco, Jonás no se humilló, Jonás no clamó. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez. Ojo, no es una ballena. En todos los dibujos ponen ballenas, aquí no dice ballena, dice un gran pez, no sabemos qué pez era. Pero Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios tenía preparado. Fíjese que Dios siempre está activo, siempre está trabajando, siempre está obrando, aunque no lo veamos. Dios tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas. En Dios no hay casualidades. Muchas veces por costumbre y porque lo oímos decimos, ¡ala, qué casualidad que pasó esto! ¡Qué casualidad que pasó aquello! Pero hermano, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Él tiene el control de todo, Él es soberano, tiene la autoridad sobre toda su creación. Y aparte, la providencia de Dios es que Dios dirige absolutamente todo. El pez no fue castigo definitivo, sino un instrumento de misericordia de Dios. Dios preparó la tormenta y Dios preparó el gran pez, pero todo era como una muestra de amor, de misericordia, de paciencia, de fidelidad, una oportunidad más para Jonás. Qué paciencia la de Dios, qué misericordia la de Dios. Cuando uno medita el libro de Jonás, uno mira la realidad humana, lo que somos muchas veces, pero uno se maravilla de la misericordia de Dios, hermano. ¡Qué paciencia! Mire, Dios pudo haber mandado mejor un tiburón y que se comiera a Jonasito y ya estuvo. Pero uno mira la misericordia de Dios, la paciencia de Dios, el trato de Dios con Jonás, y lo mismo con nosotros. Hermanos, si Dios no fuera paciente, ay Dios, no sé dónde estuviéramos hoy, todos nosotros. ¿Cuánta paciencia ha mostrado para tu vida? Has sido súper paciente. No hay palabras para describir la paciencia y la misericordia de Dios para con nosotros. Siempre muestra su misericordia, siempre muestra su amor, siempre nos está llamando, siempre nos está atrayendo. Aquí está atrayendo ese corazón duro de Jonás, la atención de Jonás. ¡Qué misericordia la de Dios! Lo mismo para con nosotros. Y fíjese que mientras hay vida, hay esperanza. Dios es Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades. Si no, repito, no estuviéramos aquí hoy. En el próximo mensaje vamos a estudiar el capítulo 2 de Jonás. Usted va a ver qué precioso ese capítulo, cuando Jonás se encontraba en el gran pez. Pero hermano, concluyamos en esta noche. Mire, aprendimos muchas cosas hoy, resumido. Pidámosle a Dios un corazón obediente, un corazón dispuesto a hacer su voluntad, aún cuando no sea conforme a nuestros gustos, aún cuando no sea conforme a nuestros deseos, a nuestra comodidad o a nuestra lógica. 2, acerquémonos más a Dios en lugar de alejarnos. Jonás, ¿qué hizo? Huyó lejos de la presencia de Dios. Dios nos llama y como hacía el pueblo de Israel, mientras más yo los llamaba, ellos más se alejaban. Que no seamos así. 3, de Dios no podemos huir. 4, que sea el Señor de nuestras vidas y que pueda contar con nosotros para llevar adelante su obra en este mundo. 5, que nuestra obediencia siempre va a ser probada, que podamos rendir nuestra voluntad a Dios. 6, no hay paz fuera de la voluntad de Dios. 7, Dios castiga y disciplina a sus hijos por amor. 8, no olvide que tienes dormilón, levántate y clama a Dios. Solo con eso que se le quede, hermano, que hoy podamos oír esa voz, que tienes dormilón, levántate y clama a Dios. Su vida va a cambiar. 9, la oración jamás sustituye la obediencia. Demos pasos de obediencia. ¿Cuándo fue la última vez que usted tomó una decisión en obediencia a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo una renuncia por amor a Dios? ¿Que usted hizo algo por obediencia a Dios? Piense,
se recuerda de algún día que lo hizo. Eso debe ser continuo. La oración jamás sustituye la obediencia. La sinceridad tampoco sustituye la obediencia. 11, examinarnos, arrepentirnos y hacer su voluntad. 12, veamos cómo Jonás prefirió sufrir como consecuencia de su alejamiento y rebeldía antes que humillarse y arrepentirse. Que no nos pase eso. Además, debemos reconocer la providencia de Dios en todo lo que pasa en nuestras vidas. Nada es casualidad. Dios en todo está trabajando en nosotros, en todo lo que pasa en su vida. Piense qué propósito tendrá Dios en esto, en aquello. Por último, tanto la tormenta como el pez fueron señal del amor, la misericordia y la paciencia de Dios hacia Jonás. Todo lo que pasa en nuestras vidas, hermano, es parte de la fidelidad, la misericordia y la paciencia de Dios. Pidámosle a Dios que nos dé corazones humildes, que nos dé corazones obedientes, que nos dé corazones, hermano, que nos despierte en nuestra vida espiritual. Todo a nuestro alrededor está tambaleando. A veces estamos tan dormidos que no vemos el peligro para nuestras vidas ni para nuestros amados, como Jonás, dormidos en la tormenta. Pero la palabra dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios.